Tardes todos y todas. Un gusto para mí poderles saludar esta tarde con fecha 13 de agosto de 2024. De parte de la Dirección de Procesos de Graduación, pues hacemos un saludo a todos y cada uno de los que se van conectando a esta sesión. El día de ahora pues vamos a tener un taller de retroalimentación sobre la estructura del artículo académico a cargo de lo que es la unidad de investigación de nuestra Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Hago un saludo extensivo también a nuestra directora de procesos de graduación, maestra Diana del Carmen Merino, directora de procesos de graduación. También pues un saludo fraterno a los compañeros de la unidad de investigación, maestra Odalí Sánchez, maestra Evelyn Gutiérrez, el maestro Oscar Ernesto Cruz y la maestra también Jamie, que nos acompaña en esta sesión del día de ahora. Bien, compañeros, en honor al tiempo y a la responsabilidad de cada uno de ustedes que se han conectado, vamos a exponer brevemente la agenda que tendremos para el día de ahora. Antes que nada, pues vamos a tener unas palabras de bienvenida a cargo de la directora de procesos de graduación. Luego haremos unas breves consideraciones sobre el taller de retroalimentación. Vamos a tener propiamente lo que es la exposición de la estructura del artículo académico a cargo del maestro Oscar Ernesto Cruz de la Unidad de Investigación de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Y al final tendremos un espacio de consultas y comentarios de parte de ustedes. No obstante, pues el ponente puede efectivamente preguntarles, pedirles que participen de manera activa en el desarrollo de su exposición. Habiendo dicho eso, vamos a agotar el primer punto de nuestra agenda y doy la palabra a la maestra Diana del Carmen Merino, directora de procesos de graduación, para que pueda dirigirse a cada uno de ustedes. Adelante, maestra Diana, bienvenida. Muchas gracias, estimado licenciado Emanuel Román, coordinador académico de la Escuela de Ciencias Jurídicas. Estamos en este taller, en esta sesión, para darle una retroalimentación al desarrollo de los ensayos y probablemente artículos académicos. Hemos tenido alguna información de parte de estudiantes que pues hay una mixtura, entonces vamos a descubrirlo acá, esperamos. Agradecer a la unidad de investigación, particularmente en este caso al licenciado Cruz que nos acompaña y en general a la unidad de investigación que con mucho esfuerzo y compromiso hace posible que estemos dándole seguimiento desde una perspectiva técnica. Les deseamos que tengan una experiencia muy enriquecedora y que pues hagan las preguntas que consideren pertinentes y que pues en la medida de las posibilidades se les aclararán. Y obviamente si queda alguna situación que no se comprenda, estaremos siempre dándole seguimiento, tanto desde la dirección como desde la unidad de investigación que nos apoya. Muchas gracias, licenciado Román. También hacemos un saludo extensivo a la licenciada Anita López, que es quien está tras el pero nos está apoyando muy efectivamente. Adelante. Muchas gracias, maestra Merino. Igual, fraterno saludo a la licenciada Ana López, que nos acompaña también de la Dirección de Procesos de Graduación. Bien, como ya lo ha dicho la directora, este día pues vamos a tener este taller de retroalimentación, a los cuales pues, yo les quiero hacer unas reflexiones muy breves sobre el taller. Recuerden, ¿verdad?, que tanto si se trata de artículos como si se trata de algún ensayo, ¿verdad? Esto dependerá de su docente especialista. Recuerden que la unidad de investigación de la facultad tiene tanto una guía para realizar ensayo como una guía para realizar artículo académico, ¿verdad? Luego, poner atención a la ponencia, participar activamente si el ponente pues así lo requiere, ¿verdad? Si tienen alguna duda, si nuestro ponente da espacios para que le hagan preguntas durante el desarrollo de su exposición, pues pueden hacerlo precisamente. Por favor, que las consultas sean puntuales y que versen precisamente sobre lo que se está exponiendo. Y recordar que este taller trata sobre elementos mínimos de un artículo académico. Posiblemente su docente podrá pedirle alguno que otro elemento adicional, pero no hay ningún problema, pues estos son elementos o aspectos mínimos que se deben de tener. Habiendo dicho eso, pues doy la bienvenida nuevamente al maestro Oscar Ernesto Cruz, que nos acompaña en la unidad de investigación de nuestra facultad. Dejo de compartir pantalla y pues le saludo fraternamente, maestro. ¿Me confirma si me puede escuchar? Sí, le puedo escuchar. Muy buenas tardes. Solo confirmarme si se puede escuchar con claridad, si no hay ningún problema con el audio. Se escucha muy bien y podemos ver también su presentación. Ok, excelente. Muy buenas tardes, estimadas y estimados. Mi nombre es Ernesto Cruz y soy miembro de la unidad de investigación y en nombre de nuestra coordinadora, la maestra Odalí Sánchez, les extendemos un saludo a ustedes, egresados y egresadas, y también, por supuesto, al equipo de la unidad de proceso de graduación que también está presente en esta sesión. En este día, y sin más preámbulos, les voy a compartir un poco una guía básica para la elaboración del artículo académico. Y para ello, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna consulta en el transcurso de esta exposición que les voy a proporcionar, sin ninguna pena pueden levantar la mano y vamos a solventar la duda que surja en el momento.
Y también, ¿verdad? Aún, y verdad, yo voy a estarme deteniendo en algunos momentos para preguntar si todo está claro, nada más pedir su colaboración, ¿verdad? De afirmar, ¿verdad? Si realmente está clara hasta este momento los temas que se están viendo. Y nada más eso, ¿verdad? Pedirles su participación, ya sea diciendo sí, se entendió, está claro, o si hay alguna duda, ¿verdad? Por muy pequeña que sea, ¿verdad? A veces nos da miedo preguntar porque creemos que la pregunta no es válida o que es una pregunta redundante, ¿verdad? No, todas las preguntas son válidas, por muy pequeñas que sean, y la idea es que se vayan de este taller, ¿verdad? Con todo esto claro y ya manejado. Ahora bien, ¿qué es el artículo académico? Es algo que vamos a desarrollar en este taller, es algo muy importante y que tenemos que aclarar ciertos conceptos porque a veces manejamos palabras como que si fueran lo mismo, pero en realidad no lo son. Inicio con una frase de Daniel Cassani de 1999 que dice: escribir es el acto cognitivo más complejo que existe porque involucra pensamiento, lenguaje e interpretación de la realidad. Nosotros siempre iniciamos con esta frase porque realmente, independientemente si hablamos de una tesis, un artículo, un ensayo académico, el hecho de escribir es un proceso complejo. No solamente se escribe por la mera razón de escribir, sino que involucra todo un proceso que lleva fases, prueba, error en muchas veces, y también, por supuesto, la interpretación que nosotros hacemos de la realidad, en nuestro caso de las ciencias sociales, ¿verdad? La realidad social. A veces, ¿verdad? A los estudiantes les da miedo escribir, ¿saben? Pero ¿cómo voy a aprender a escribir? ¿Qué debo de hacer para saber escribir bien de una forma académica? La única respuesta que les puedo dar es que para poder escribir, ustedes tienen que escribir. Es la única forma, practicando. A veces, ¿verdad? Nos da miedo, pero ese es el punto de su proceso de licenciatura, de su proceso de grado. Practicar a través de los ensayos, de artículos, a través de sus tareas, y cada vez van puliendo esa forma de escribir, ¿verdad? Porque esto realmente ustedes lo van a usar para la vida, ya sea en el trabajo, para los que se van a dedicar, ¿verdad? Bueno, tengo entendido que la mayor parte de los que están acá son de la licenciatura en Relaciones Internacionales, ¿verdad? Y buena parte de los que se gradúan de esta carrera, ¿verdad? Se adentran al mundo de los proyectos, por ejemplo, que es una de las áreas más grandes en la oferta laboral. Y ahí les van a pedir escribir informes, actas de seguimiento y todo esto, ¿verdad? Incluso todos esos informes que se hacen, incluso hasta una correspondencia de parte de sus jefes inmediatos, ¿verdad? Todo eso involucra escribir. Claro, la escritura tiene diferentes niveles, pero esto es algo que es para toda la vida. Ahora bien, ¿qué es un artículo académico? Vamos a empezar con el primer concepto. Y ya a partir de acá voy a empezar a establecer diferencia entre dos cosas que a veces las manejamos como que son lo mismo, pero en realidad son completamente diferentes en muchos aspectos. El artículo académico es un documento que se realiza a partir de una investigación. Esta primera idea es muy importante y la voy a desarrollar más adelante. Eso quiero que lo tengan en cuenta siempre. Cuando se trata de artículo académico, es un documento que surge a partir de algo que se ha hecho previamente. En este caso es la investigación, desarrollada en el marco de una ciencia o disciplina. En el caso, ¿verdad? La disciplina de las relaciones internacionales posee una temática y objetivos claramente delimitados. No solo es de escribir por hacerlo, ¿verdad? Sino que esa composición tiene un objetivo muy claro, muy delimitado y está diseñado bajo lineamientos teóricos y metodológicos específicos. Esta definición ya diferencia de algo, ¿verdad? Que ustedes ven, por ejemplo, en los artículos periodísticos, en los artículos de opinión. No, estamos hablando de un artículo académico. Está desarrollado bajo una metodología y utilizando conceptos teóricos o postulados teóricos. ¿Cuál es la finalidad principal del artículo académico? Bueno, su principal finalidad es sintetizar y difundir el resultado parcial o total de un trabajo de investigación. Si se fijan, el artículo académico es algo más complejo que un ensayo. Ya lo voy a explicar cuáles son las diferencias así puntuales, ¿verdad? Para que se deje bien claro. Pero el artículo lo que tiene como propósito es sintetizar o difundir, más bien difundir y sintetizar algo que ya se ha trabajado previamente, un trabajo de investigación, ya sea difundirlo de forma total o de forma parcial. La extensión del artículo como tal es aproximadamente entre 20 a 25 páginas. Pero ojo con esto, esta extensión es un estimado de acuerdo a lo que se maneja en el mundo académico, ¿verdad? Ustedes que están dentro de un marco de un proceso de especialización deben de consultarle a sus docentes cuáles son los lineamientos que él va a tener o ella con relación a la extensión de páginas. Entonces, pero el artículo se va manejando más o menos entre 20 a 25 páginas. Vamos con las diferencias. A veces usamos la palabra artículo o ensayo como que si fuera lo mismo y estoy seguro de que les ha surgido o en algún momento, ¿verdad? Les ha surgido esa duda. ¿Cuál es la diferencia entre el artículo y el ensayo? Para eso ahí tengo una comparación, ¿verdad? En cuanto a diferentes criterios, ¿verdad?
El artículo suele tener entre 20 a 25 páginas y el ensayo es más corto, suele tener entre 10 a 15 páginas. Ya tenemos una primera diferencia, el artículo es un poco más extenso. La finalidad. La finalidad del artículo es sintetizar una investigación previamente realizada de forma total o parcial para difundirlo al mundo académico. Esa es la principal finalidad. Pero el ensayo tiene otra finalidad y esa es la palabra clave para saber sobre qué es un ensayo. La finalidad del ensayo es argumentar o defender un tema. Explorar, argumentar o defender un tema. No está sintetizando algo que se ha hecho previamente, solamente está argumentando. El artículo tiene una estructura mucho más formal, tiene secciones bastante específicas y predeterminadas. En cambio, el ensayo tiene una estructura más libre. Por supuesto, tiene las partes básicas de todo escrito, ¿verdad? Introducción, desarrollo y conclusión. Pero, ¿verdad? Dentro de esa elaboración, ¿verdad? De esa estructura básica, se pueden agregar ciertos aspectos mucho más creativos, ya dependiendo de lo que el autor establezca. El artículo tiene un público meta muy específico y es que está orientado a otros investigadores. En cambio, el ensayo está orientado a un público más amplio. Y aquí desde ya se les pone, ¿verdad?, en evidencia que el ensayo tiene un grado de dificultad menor al artículo. El artículo ya es más avanzado, ya lleva más formalidad, lleva otra estructura y es algo que deben de tener en cuenta, ¿verdad? El ensayo es un poco más fácil, relativamente, ¿verdad? Pero el artículo ya lleva otro proceso mucho más complejo y que lleva más tiempo. Los fundamentos. El artículo usa teorías, datos empíricos, muestreo en algunas ocasiones, para desarrollar nuevas teorías o postulados. ¿De quién? De parte de ustedes. Es un enfoque más riguroso. En cambio, el ensayo sí puede usar teoría, puede usar datos, pero esa teoría y esos datos se utilizan nada más como un sustento para un argumento o un análisis que ustedes están haciendo. Entonces, si se fijan, el ensayo gira en torno a argumentar, analizar. En cambio, el artículo es más riguroso, es para desarrollar nuevas teorías, nuevos postulados, nuevos conocimientos. ¿Hay alguna duda hasta este momento? ¿Estamos claros? Todo claro. Paola Azucena, adelante. Sí, buenas tardes. Antes que nada, gracias por el espacio brindado. Yo tengo un par de preguntas. Usted mencionaba que para el artículo académico estaban establecidas un número de páginas, entre 20 a 25 páginas. No sé si esto dependerá del tema o de la información que se encuentre de determinado tema, porque he visto artículos que se han hecho previamente de algunos temas de relaciones internacionales y andan por las 12 páginas, 15 páginas. Entonces, me entraba la duda, perdón, me surgía la duda si en el caso de nosotros podían ser menos, dependiendo quizá, como le decía, del tema o de la cantidad de información que se encuentre. Y la otra consulta era que si estrictamente nosotros tenemos que hacer un artículo académico porque usted, no sé si le escuché mal, usted mencionaba algo sobre el ensayo o artículo, decía. Entonces, no sé si nosotros podemos elegir o se nos va a decir que exactamente tiene que ser el artículo. Porque de no ser así, creería yo que tal vez se le podría informar a los docentes que tenemos libre decisión en cuanto a eso, solamente. Ok, bien, muy buenas preguntas. Creo que es importante aclararlo desde ya. Y es que la modalidad de artículo o ensayo está determinado por su docente. Eso él lo va a determinar explícitamente si es un artículo o es un ensayo. Eso va a depender del docente. Ahí, ¿verdad? O puede haber en algunos casos donde manejen los dos, pero es mejor que le pregunten a su docente porque hay unos que están trabajando con ensayo, hay otros que están trabajando con artículo. Eso es algo muy importante. Con la extensión de páginas, no debería de tener problemas en llegar a los 20, 25 páginas que un artículo usualmente tiene, porque realmente, como les mencionaba, el artículo es un producto final de una investigación previa que ustedes han hecho. Esa investigación puede tener 50, 60 páginas y ya voy a explicar un poco sobre eso que implica, ¿verdad? Pero en realidad el artículo es un producto final de algo que se ha hecho previamente, con mucho tiempo, ¿verdad? Que se ha trabajado bastante y que se tiene una gran cantidad de postulados, de información, de todo lo que ustedes han estructurado. Ustedes tienen una investigación de 50 páginas, por ejemplo. Entonces, esa investigación de 50 páginas se sintetiza y se divulga a través de un artículo.
O sea, el artículo es una forma para difundir esa investigación que ustedes han hecho. Hay otras formas de difundir investigación, por ejemplo, están los póster académicos. Esa es otra forma de difundir esa misma investigación de 50 páginas. Pero en este caso ahora estamos hablando del artículo. No debería de tener problemas para hacerse de la extensión que usualmente se realiza, ¿verdad?, en el mundo académico. Ahora bien, como les mencionaba y les repito, ¿verdad? La extensión también, en este caso, como ustedes están dentro de un proceso de preespecialización, deben de consultar a su docente sobre cuánto es el número de páginas que él les va a requerir, porque a veces él puede decir 20, él puede decir 15, todo va a depender, ¿verdad? Entonces yo les muestro un parámetro de páginas que usualmente lo van a encontrar, por ejemplo, cuando ustedes quieran escribir en una revista, que ustedes saben, ¿verdad? Nosotros como facultad tenemos 2 revistas académicas, la revista Derecho y la revista Relaciones Internacionales. Y si alguno a este punto todavía no las ha visto, no las ha leído, ¿verdad? Hay que revisarlas para que tengan una idea de cómo se hace o cómo está redactado un artículo. Eso es muy importante. ¿He solventado sus dudas, Paola? Sí, gracias por el momento, sí. Muy bien, excelente. ¿Alguna otra duda? ¿Estamos bien? ¿Compañeros? Bien, ok. Aquí voy a profundizar un poco más sobre lo que le he contestado a la compañera, ¿verdad? Y ahí vemos que dice investigación y hay una flecha y dice artículo académico. Quiere decir que el artículo académico proviene de una investigación. Por eso es que este taller se vincula con el taller sobre la idea de investigación. Porque para poder redactar un artículo académico nosotros tenemos que tener una investigación previa ya realizada. El ensayo es diferente. El ensayo ustedes pueden leer información del tema que les llama la atención, hacer el título y empiezan a escribir el ensayo directamente. Pero el artículo no puede construirse de esa manera. Si lo intentan construir así, se van a ir por otro rumbo porque no van a tener nada, nada determinado, ni la teoría, ni los postulados, ni el análisis, nada. Entonces, primero deben de hacer una investigación, no importa la extensión, ¿verdad? Siempre y cuando esté bien construida y luego de esa investigación, el artículo es algo que ya viene, ¿verdad? Como consecuencia, porque ya es una síntesis, es una divulgación de esa investigación que ustedes han hecho. Esa investigación proviene de la idea, ¿verdad? De la idea de investigación. Ya se les mencionó, ¿verdad? Que para poder determinar el tema que se va a investigar, ¿verdad? Implica todo un proceso, ¿verdad? La idea preliminar, ¿verdad? La construcción de un tema tentativo, las preguntas tentativas de investigación, que son las preguntas que ustedes van a dar respuesta con esa investigación que están realizando. Entonces, todo ese proceso de construcción de la idea de investigación, ahí establecen los objetivos, en el caso, ¿verdad? ¿Cuál es la metodología que ustedes van a utilizar? Si van a utilizar entrevistas, por ejemplo, o si van a utilizar un análisis cuantitativo, algunos temas permiten eso. Entonces, toda esa investigación previa ustedes la construyen, ya tienen la idea de investigación, hacen todo ese proceso de formulación del título, que es un título tentativo, también del propósito de la investigación, etcétera. Entonces, este taller se vincula a eso, no hay que tomarlos como elementos separados, porque la idea de estos talleres que damos nosotros es que tengan una continuidad. No podemos tomarlos por separado porque si no, ahí tenemos problemas. Entonces, una vez nosotros tengamos esa investigación realizada, solo hasta ese momento donde ya tenemos los resultados, entonces ya podemos redactar el artículo, presentar esa investigación como un artículo académico. Eso es algo que les quiero insistir porque si ustedes empiezan a redactar el artículo académico y no tienen la investigación previa, les va a doler la cabeza, no van a saber por dónde empezar, no van a saber qué poner y esa no es la idea, ¿verdad? Por eso es que se les está orientando que deben de realizar esa investigación previa. Y como les menciono, esa investigación puede tener 50, 60 páginas porque realmente, y estamos hablando de temas internacionales, ¿verdad? De la disciplina de las relaciones internacionales, información sí hay. Puede decirse, ¿verdad? Algunos temas no hay tanta información o son temas, por ejemplo, muy nuevos, muy recientes, que incluso se están desarrollando en el momento, ¿verdad? Bueno, ahí hay que evaluar realmente si ese tema es pertinente ahorita. No les recomiendo personalmente que ustedes se pongan a hablar de un fenómeno internacional que ahorita se está dando, porque en lo que ustedes empiezan a investigar, en lo que hacen todo el proceso y en lo que redactan el artículo, el evento ya cambió. Probablemente lo que ustedes pusieron ahí no pasó tal cual pasó realmente. Entonces,
nada más tengan un poco de cuidado con esos problemas, con esos fenómenos internacionales que se están dando ahorita, ¿verdad? Sobre todo en los temas de política internacional, tengan mucho cuidado en eso. Entonces, información sí hay, y sobre todo para nosotros que hemos estudiado esta carrera, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de la información de nuestra disciplina está en inglés. Así que cuando digan, no encuentro información, es que no he hallado nada sobre este tema, bueno, hay que buscar en inglés. A veces también buscamos el tema bien específico, ¿verdad? Así literalmente, tal cual nosotros hemos pensado un tema, por ejemplo, un título, y queremos que tal cual así nos parezca en otro lado, ¿verdad? En un sitio web o en una revista o en un libro. No necesariamente lo van a encontrar así. Amplíen más los filtros, ¿verdad? De búsqueda y así van a poder encontrar más y mejor información. Ya tenemos claro esto, que el artículo es un producto que viene de una investigación previa. Generalidades sobre el artículo. Rosa María Lam, una investigadora cubana, plantea que para redactar un buen artículo científico se deben aplicar 3 principios fundamentales en toda redacción científica: precisión, claridad y brevedad del lenguaje. Vamos a ver un poco cada una de estas. La precisión se refiere a esa concisión y exactitud rigurosa en el lenguaje y en el estilo, lo que se logra cuando se utilizan palabras que comunican exactamente lo que se quiere decir. Por eso es que se debe de hacer una elección cuidadosa y adecuada de las palabras y los términos que van a emplear. Y sobre esto hay algo que es necesario destacar, ¿verdad? Y esto es otra recomendación, ¿verdad? Para la vida, para el trabajo. Cuando nosotros hacemos un escrito, tenemos que partir de una premisa básica. Y es que el lector no puede leer nuestra mente. Ellos no pueden hacernos preguntas. Entonces, todas esas palabras, toda esa información que nosotros coloquemos debe de ser precisa porque el lector no nos puede leer la mente, no nos va a poder consultar directamente, mire, ¿qué quiso decir con esto? Tampoco se va a imaginar lo que está pasando por nuestra mente a la hora de escribir el artículo. Por eso hay que redactar con precisión lo que se debe decir. Hay que asumir, es la premisa básica, asumir que el que está leyendo ese artículo no sabe del tema o está aprendiendo, está conociendo ese tema. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el artículo académico, al ser un producto de divulgación, que lo van a leer otras personas, ya sea para estar de acuerdo con nosotros, para refutarnos, para decirnos, mire, esto está mal, esto está bien, entonces para eso debemos de ser precisos. Otro elemento a tener en cuenta es la claridad. La claridad significa que el texto se lee y se entiende rápidamente, es decir, que no hay que estarlo leyendo 3, 4, 5 veces para entender qué es lo que se está diciendo ahí, sino que una vez leído se entiende. Esto se logra cuando el lenguaje es sencillo. Claro, cuando digo lenguaje sencillo, no quiere decir que sea un lenguaje informal, coloquial, no. Hago referencia a que las oraciones deben de estar bien construidas. Cada párrafo debe de estar bien colocado y desarrollar ese párrafo de forma lógica y coherente. Hay que tener cuidado con con esa redacción enredada. Si vamos a hablar de una cosa, hay que terminar esa idea para hablar de otra. A veces podemos relacionar dos ideas, pero lo que pasa algunas veces es que empezamos a decir una idea. Luego adentro metemos otra idea y adentro metemos otra idea y a la hora de leer el párrafo no se entiende. Entonces, traten de que la estructura sea clara, sencilla, lógica y coherente. También, ¿verdad? Es necesario utilizar palabras ampliamente utilizadas, tampoco de utilizar palabras extremadamente rebuscadas, a menos que el tema, ¿verdad?, sea bien especializado, pero para eso ustedes deben de clarificar qué es ese concepto, ¿verdad?, que van a utilizar, que van a emplear. Si hay un término que es muy desconocido, muy nuevo, que no muchas personas saben, entonces hay que aclararlo al principio de nuestro artículo. Y por último, tenemos la parte de la brevedad. La brevedad quiere decir o implica incluir solo la información pertinente del contenido del artículo y comunicarla en el menor número posible de palabras. A veces, ¿verdad? Y esto es una recomendación también a la hora de escribir, repetimos lo mismo a cada rato. Decimos, incluso usamos la misma estructura de oración varias veces para explicar algo que ya estaba establecido en su artículo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. En muchas ocasiones, ¿verdad? Esa gran idea, ese párrafo de 6, 7 líneas puede explicarse en menos palabras. Ustedes deben de evaluar la información pertinente y comunicarla en el menor número posible de palabras. La importancia de la brevedad está dada en primer lugar porque el texto innecesario, ese texto que está de más, desvía la atención del lector.
lector está leyendo y ve información muy extensa, muy larga, a veces eso desvía la atención y afecta la claridad, que es lo que mencionaba anteriormente. Entonces, estos tres elementos están relacionados. Siempre que ustedes vayan a redactar, deben de tener en cuenta esos aspectos. Siempre con las generalidades de un artículo académico. Dice, pueden verse trabajos en los cuales se denota un trabajo arduo de investigación, resultados con una gran repercusión y aporte a la ciencia. Pero la redacción es tan complicada que dificulta la comprensión. Ustedes pueden tener un trabajo excelente de investigación, pueden tener estructurado toda la parte teórica, metodológica, conceptual, todos los postulados que ustedes han hecho son interesantes, novedosos, que llaman la atención y que incluso podrían ser importantes en este momento, pero si ustedes no lo comunican bien, el conocimiento se va a quedar ahí trabado en ustedes. Y la idea de la ciencia, la idea de estar en la universidad, de estudiar, de investigar, es para difundir lo que hemos investigado. Y esto no necesariamente estoy hablando de artículos académicos, también puede ser con ensayos, pueden ser con informes. Digamos, ustedes trabajan en una ONG, están realizando un proyecto y están divulgando los resultados de impacto de ese proyecto. Deben de divulgar de manera clara todo eso que están realizando, todo eso que han realizado. Entonces, la redacción es muy importante y solo se perfecciona la redacción si ustedes escriben, si le pierden el miedo a escribir. Ahora bien, para el artículo debemos tener en cuenta ciertos aspectos, porque no solamente es investigar algo porque sí, ¿verdad? Y porque lo vi por ahí, alguien me contó que vio esto y yo lo voy a investigar. No, tenemos que tener ciertos aspectos en cuenta. Primero es que sea novedoso. Ustedes deben de ponerle algo nuevo. También debe de ser actual. Claro, ahí va a depender si, por ejemplo, están haciendo un análisis o una investigación histórica de la historia de las relaciones internacionales, por ejemplo. Pero si ustedes están hablando de fenómenos, deben de ser también fenómenos actuales. Y quizás aquí pueden pensar que me estoy contradiciendo con lo que dije anteriormente, de que no deben de ser fenómenos que se están dando ahorita. Eso es una cosa, que se están desarrollando en este momento. Temas actuales, hay temas actuales que no son tan volátiles que pueden investigarse. Pero si hablamos de un conflicto geopolítico o una guerra que se está dando justo en este momento, van a tener más problemas a la hora de realizar su investigación porque la información se está actualizando en tiempo real. Pero algo actual, hay temas que son actuales, novedosos. Por ejemplo, en su momento, un tema actual fue la pandemia del COVID-19, por ejemplo. La originalidad en el tratamiento del tema, no es que vamos a agarrar un artículo, nosotros vimos un artículo que nos gustó, nos llamó la atención el tema, entonces yo quiero investigar eso mismo. No, ustedes deben de darle un carácter propio a esa investigación, que es lo adicional que ustedes le van a agregar. Probablemente, claro, ¿verdad? Nosotros nos inspiramos de algún autor, de algún artículo que leímos, y está bien. O sea, inspirarse de eso está bien, pero ¿qué es lo extra? ¿Qué es lo adicional que yo les voy a agregar? Probablemente yo lo leí, le faltó esto. Me hubiera gustado que este artículo abarcara este aspecto. Entonces vengo yo y lo agarro como base, ¿verdad? Y empiezo a hacer otra investigación, ¿verdad? De otros elementos que probablemente ese trabajo no lo ha tomado en cuenta. Fundamentación científica. El artículo debe de tener fundamentos científicos. En esta parte quiero ser muy enfático porque en el artículo no van opiniones. Las opiniones, los argumentos corresponden al ensayo. En el artículo no van opiniones. Lo que sí puede incluirse en la conclusión, por ejemplo, son valoraciones o recomendaciones del autor, dependiendo del tema, pero siempre, ¿verdad?, sustentados científicamente. No solo voy a decir algo porque sí, ¿verdad? Tiene que haber una fundamentación científica. Pero las opiniones, si por ejemplo un escrito tiene como centro mi opinión sobre un tema, entonces no es un artículo. Y por último, la posibilidad de contribución a los procesos de cambio en las realidades sociales. ¿Cuál es la contribución que ustedes están haciendo a toda esta realidad social que estamos analizando? Aquí es donde viene la parte de la ciencia crítica, del análisis crítico, porque todo lo que ustedes producen es un aporte. Están en una institución pública, tienen ese privilegio, entonces debemos de escribir, debemos de investigar como un aporte a esas facilidades que se nos están dando, ¿verdad? Por estudiar en esta institución pública. Entonces, es algo muy importante, ser agentes de cambio y de transformación social, que eso no hay que olvidarlo. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? Compañeros.
¿Alguna duda, estimados? Ruth Escobar, adelante. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tipo de, digamos, trabajos recomiendan para tomarlos como referencia para nuestro artículo académico, por ejemplo? Una excelente pregunta. A ver, como es un artículo académico basado en la fundamentación científica, los principales fuentes de información para ustedes deben de ser revistas académicas. Ya desde la biblioteca de la facultad tengo entendido que se les ha dado videos, se les ha dado materiales sobre dónde ir a bibliotecas virtuales, ¿verdad? Porque hay un montón de información. En indexadoras, en Google Académico es bastante utilizado, ¿verdad? Pero también hay otras plataformas académicas, por ejemplo, el DOAG es otro, ¿verdad? Donde ustedes pueden buscar revistas de relaciones internacionales. Y ahí pueden empezar a buscar artículos. Pero su principal fuente de bibliografía son otros artículos académicos de revistas de renombre, ¿verdad? No van a buscar una revista de dudosa procedencia que ni se sabe quiénes la están gestionando, ni nada de eso, ¿verdad? En relaciones internacionales hay muchas. En España hay una, en México, la UNAM tiene una revista de relaciones internacionales. En Estados Unidos, ¿verdad? Hay muchas revistas de análisis de política internacional. Entonces, información sí hay. Y como ustedes son estudiantes, tienen acceso a muchas bases de datos que de lo contrario no tuvieran acceso, porque son de pago. La universidad paga para que ustedes tengan acceso a esa bibliografía, que no la van a encontrar así fácilmente, ¿verdad? Entonces, úsenlas. Allí en la página de la biblioteca de la universidad, ahí están todas las bases de datos que ustedes pueden acceder como estudiantes de manera gratis. Artículos, libros. Por supuesto, van a haber algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en el ámbito de conflictos internacionales, por ejemplo, que van a utilizar noticias, pero ojo con eso, usen noticias en la menor cantidad posible, porque es un artículo científico, un artículo académico. Entonces, lo que importan son los postulados, teorías, conceptos teóricos de otros artículos, de libros, de estudiosos de renombre en las relaciones internacionales, y si es necesario mencionar alguna que otra noticia, no están restringidos, pero tampoco es de que en el artículo de las 20, 25 citas que hay, todas son noticias. No, tal vez en el ensayo se entendería, pero estamos hablando de un artículo. En el artículo, revistas académicas, libros, postulados teóricos, etcétera, etcétera. ¿He solventado su duda, estimado? Sí, aunque sí me han surgido otras dudas. En el caso, por ejemplo, de las revistas indexadas, que podrían cubrir tal vez diferentes aristas sobre un tema, o podrían ser diferentes temas que tal vez puedan ser muy amplios. ¿Cómo nosotros podemos delimitarlo para hacer nuestro artículo académico? Y también si esto podría aplicar en el caso de que tengamos que hacerlo para nuestro curso de especialización, porque entiendo que si escribimos nuestro artículo académico, pues va a ser obviamente orientado a esa materia, ¿no? Entonces, la pregunta es más que nada, ¿cómo lo podemos delimitar en ese caso? O sea, ¿qué tan amplio o qué tan delimitado debe ser el tema? Vaya, esa parte que usted ha mencionado eh, es más que todo una parte del taller sobre la idea de investigación, pero es muy importante enlazarlo. ¿Por qué? Porque su tema de investigación, claro, debe de ser un tema bien delimitado. Puede ser delimitado geográficamente, temporalmente, pero ustedes en el título de ese artículo debe de estar claro qué es lo que van a estudiar. No van a poner algo tan general, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, yo sé que es lo primero que se me viene a la mente. Por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania. Y ese es su tema, la guerra ruso-ucraniana. ¿Pero qué de la guerra? ¿Qué van a investigar de la guerra? O sea, no puede ser algo demasiado general, porque es imposible estudiar todo el fenómeno. Nosotros, como investigadores, como estudiantes académicos, vamos a agarrar una parcela de esa realidad, de ese fenómeno y lo vamos a estudiar. No existe una teoría del todo. Creo que en teoría de las relaciones internacionales les dijeron eso. No existe una teoría general de las relaciones internacionales. No se puede eso. Entonces van a agarrar una parcela de esa realidad y deben de ser claros. Y voy a hablar un poco de eso cuando hablemos de la estructura ya del artículo. Debe de ser algo específico. Claro, si nosotros somos bien específicos a la hora de investigar información, siempre, por ejemplo, poniendo el caso de la guerra ruso-ucraniana, y nosotros hemos hecho el tema como bien específico, por ejemplo, implicaciones de la guerra ruso-ucraniana en la política exterior salvadoreña en el periodo 2022-2024. Estoy improvisando ahorita. Todo esto es un proceso mucho más largo que ustedes ya saben. Obviamente, si yo coloco el tema tal cual, no lo voy a encontrar. Entonces, nosotros debemos de buscar partes. Por ejemplo, si estamos hablando de la guerra ruso-ucraniana, bueno, vamos a buscar primero
la guerra en general, ¿verdad? Vamos a empezar a leer, a filtrar información. Entonces, si yo quiero las consecuencias políticas, yo las voy a investigar, ya voy a tener esa parte hecha, investigada. Siempre en el ejemplo, ya después voy a hablar de la política exterior de El Salvador. Cómo se formula la política exterior en el país, cuáles son sus pilares, cuáles son sus elementos que la determinan, si es una política de Estado de gobierno, por ejemplo. Entonces, no estoy investigando el tema tal cual, sino que estoy agarrando los elementos que me van a servir a mí para explicar el tema que yo me he formulado. Entonces, no vayan a buscar el tema tal cual ustedes lo han construido, porque muy difícilmente lo van a encontrar. Se supone que ustedes le están dando algo nuevo. Y si le están dando algo nuevo, no lo van a encontrar tal cual. Entonces, busquen los elementos que a ustedes le van a permitir explicar ese fenómeno, analizar y hacer su investigación para luego redactar el artículo. Y para eso son las preguntas de investigación. Esas 5, 4, 5, 6 preguntas de investigación que ustedes se han formulado, bueno, empiezan a responderlas, empiezan a investigar y así es como van construyendo la investigación. No es algo que así como con cucharitas se los van a dar. Mira, aquí están las implicaciones de la guerra ruso-ucraniana en la política exterior de El Salvador, periodo 2022-2024. Aquí está cabal como usted lo quiere. No, ¿verdad? Entonces, la investigación es un proceso complejo. Busquen los elementos que les va a permitir a ustedes poder hacer eso o analizar el tema tal cual ustedes lo han formulado. ¿Me he dado a entender, compañeros? Sí, sí, bueno, entonces en términos de la delimitación es muy similar a la, digamos, a la forma que se hace para los ensayos, la forma que se delimita para los ensayos, en términos del tema en sí. Sí, en cuanto al título del producto, ¿verdad? Claro, tanto el ensayo como el artículo deben de ir delimitados, ¿verdad? No pueden ser temas demasiado generales porque, bueno, y aquí me estoy adelantando, la idea es que el artículo sea claro y que el lector sepa, ah, bueno, en esto yo voy a encontrar esto exactamente. Si pongo Muy algo bien. general, no voy a saber. Ok, muchas gracias. Muy bien. A ver, otro elemento indispensable que son el lenguaje. El lenguaje debe de ser formal, propio. Deben demostrar dominio de los términos empleados. No abusen de las siglas. A veces, ¿verdad? Es bien importante usar los pronombres, por ejemplo, estos, aquellos, estos, estas, porque a veces decimos, repetimos mucho la misma palabra en una misma frase y eso hace que la lectura sea muy difícil. El vocabulario, ¿verdad? Deben de ser con una redacción formal, sobrio, mesurado. Tampoco deben de irse a los extremos, ¿verdad? De ser muy ampuloso, muy ligero. No deben de usar expresiones peyorativas ni tampoco elogios, ¿verdad? Porque estamos hablando de un artículo académico. No podemos estar metiendo juicios de valor y eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? A veces queremos como meterle inspiración a la redacción y usamos a veces juicios de valor. Cuidado con eso porque estamos en un artículo académico. Los juicios de valor, los elogios, las expresiones peyorativas no pueden ir aquí. Debe de ser un lenguaje neutral, académico, científico. Y por supuesto, más que todo nosotros que estamos en esta disciplina, debemos de especificar bien. Si vamos a hablar de El Salvador, ¿verdad? Tenemos que clarificar que estamos hablando del país. No solo decir, en el municipio, en este país, porque nuestra audiencia, en nuestra disciplina, es una audiencia global. Y, por ejemplo, en nuestra revista de nuestra facultad, nos leen de Perú, nos leen de México, de España, de Estados Unidos. Entonces, esas personas no viven acá, no conocen. Entonces, por eso es que debemos de ser claros con la región si vamos a hablar de una parte geográfica en particular. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el lenguaje que estamos utilizando. Lo mismo en la organización del texto, y es que este artículo debe de ser escrito en impersonal, es decir, en la tercera persona del singular. En vez de decir mi opinión es, pueden poner en opinión del autor, en la opinión del investigador, ya cambia la redacción. En vez de decir, en este párrafo vamos a presentar o voy a presentar, cuidado con eso, hay que cambiar la forma y decir mejor, en este artículo se presentan los hallazgos de tal y tal cosa. Como conclusión, se establece que, entonces, es una redacción impersonal. Ahora, una estructura del artículo está planteado de la siguiente manera. Tenemos tema, el título, que debe estar claro, preciso, resumen en español y en inglés, las palabras clave en español y en inglés, la introducción, el desarrollo, las conclusiones y la bibliografía. El artículo debe de ser coherente, claro y no debe de excederse de 50 palabras. Y ese título debe de invitar a la lectura. Por eso es que debe de ser delimitado y claro. El resumen es un resumen del artículo y este debe de ser en español y en inglés que lleve entre 200 a 250 palabras.
Ese resumen es de todo el artículo, no de la introducción, no del desarrollo, ni de la conclusión, no, debe de ser de todo. Las palabras claves, entre 5 o 6 palabras claves, que estos son términos o frases muy cortas, muy cortas y específicas, que van a establecer el contenido principal del artículo. Esto es más que todo para los lectores y para los indexadoras, los motores de búsqueda, a la hora de buscar artículos, ¿verdad? Los motores como Google Académico lo que hacen es buscar por palabras clave. Entonces, si están hablando de cooperación internacional para el desarrollo, ¿verdad? Una palabra clave va a ir enfocado en esa línea. También en español y su correspondiente traducción al inglés. Luego viene la introducción. En la introducción ustedes van a establecer el contexto, el problema o la pregunta de investigación. Ahí es donde ustedes establecen la relevancia, van a describir los objetivos si existen y cómo se va a desarrollar o cómo se está estructurando el artículo. De nuevo, la palabra clave acá es contexto. Y por eso yo les digo, ustedes no pueden asumir que el que está leyendo conoce lo que ustedes están pensando, lo que ustedes escribieron. Deben de darle el contexto necesario al lector para que a la hora de que él lea esa introducción ya tienen la idea de qué es lo que ustedes van a desarrollar ahí. Se va a describir también cómo van a responder a la pregunta de investigación que ustedes se plantearon. Allí en el taller de la idea de investigación se habló de las preguntas de investigación. Bueno, ahí ustedes en la introducción van a describir cómo van a responder la pregunta o cómo van a abordar el problema. El desarrollo, en el desarrollo es la parte más grande, ¿verdad? La introducción suele tener una página más o menos, y ya en el desarrollo es la parte grande, ¿verdad? La parte central. Se divide en párrafos que son, ¿verdad? Que llevan una secuencia lógica. Y ahí en el desarrollo va la revisión de la literatura, la síntesis, las teorías que se han aplicado, hallazgos, los debates en un campo en particular, si ya es un análisis más teórico. Se pueden incluir los métodos utilizados en la investigación, cuáles son los métodos que han utilizado, el estudio, las muestras, en caso de que ustedes han hecho encuestas o entrevistas, ¿verdad? Deben de establecer cómo es que seleccionaron a esa muestra, ¿verdad? Porque hay algunos temas que dan para eso, para entrevistas con especialistas o, por ejemplo, en el mundo de los proyectos, entrevistas con ONGs, con agencias de cooperación, por ejemplo. Entonces, todo eso va incluido, debe de establecerse. En el desarrollo se analizan las implicaciones de la teoría, la práctica en el campo de estudio. Entonces, si se fijan, el desarrollo va orientado a toda esa parte, ¿verdad? De la teoría, de los hallazgos, de la construcción teórica y de la creación del conocimiento que ustedes están realizando. Por último, las conclusiones, que en las conclusiones van los hallazgos finales, los resultados de la investigación, que fue los hallazgos que ustedes encontraron, los resultados. Si hay algo relevante, ¿verdad? En el desarrollo de la investigación, se puede colocar en las conclusiones, ¿verdad? Algo adicional que se encontró, ¿verdad? A cómo estos elementos ayudan a comprender mejor el tema. Son ideas finales, ideas importantes, ¿verdad? Tampoco es de repetir lo que ya se dijo en el desarrollo, no es de repetirlo tal cual, ¿verdad? Sino que ya son ideas finales de investigación. Y lo importante también es generar reflexiones. Eso es muy importante. La generación de reflexiones, porque ese es uno de los elementos importantes del artículo, ¿verdad? El propósito del artículo es que sea validado, que sea refutado por otros investigadores. Y también invita a que esos investigadores, probablemente ustedes no pudieron desarrollar un aspecto en particular o encontraron un elemento, ¿verdad? Que es necesario investigarlo, pero por supuesto se sale de su esfera, ¿verdad? De su foco de atención. Entonces ahí generan ustedes una invitación a que otro investigador busque sobre ese tema o genere un artículo sobre ese tema que ustedes no abordaron. Y por último, la bibliografía. Sobre esto hay que tener en cuenta que las citas y la bibliografía no hay que olvidarlas. Las citas son en el pie de página y para eso nosotros tenemos el manual de estilo Chicago, 16ª edición, que ese es el manual oficial, ¿verdad? De la facultad, por acuerdo de junta directiva, es requisito de todos, ¿verdad? Los miembros de la comunidad de esta facultad de utilizar ese manual de estilo. El manual de estilo es de la Universidad de Chicago, tiene muchas páginas, cientos de páginas, ¿verdad? Pero nosotros, comunidad de investigación, hemos hecho una versión resumida, ¿verdad? Corta, sencilla, para que ustedes lo tengan a la mano para aplicar todo lo que está ahí. Claro, va a haber un taller más adelante, pero la idea es que ustedes desde ya vayan familiarizándose con el manual de estilo Chicago. Solo nada más recalcar que el estilo Chicago 16ª edición tiene dos formatos. Cuando ustedes lo buscan en internet, está la versión autor año y la versión nota completa. Nosotros en la facultad utilizamos la nota completa. Entonces, ese es el que van a buscar y ese es en el que van a centrarse. Y también decirles que ese manual no es para que se lo aprendan. No es esa la intención del manual. Es
como lo dice la palabra, un manual es algo que ustedes deben de tener a la mano, a la par, a la hora de que estén investigando. Cuando están investigando y hacen una referencia a un autor, a un material, ahí tienen el material, el manual de estilo a la mano y ya citan la idea. Entonces no es algo que se tienen que aprender de memoria porque no es la intención. Bien, entonces eso es todo, ¿verdad? Sobre el artículo académico, las ideas generales, para que puedan consultar un poco la página de la editorial, ¿verdad? AICUS Editorial, que está manejada por nosotros, la unidad de investigación. Ahí van a encontrar, ¿verdad? Todos los recursos académicos de cómo escribir un artículo, cómo escribir un ensayo, cómo elaborar un póster académico y también tenemos un material para el manual de estilo, ¿verdad? Que es una versión muy simplificada, muy pequeña, de bolsillo prácticamente, para que lo tengan a la mano. ¿Alguna consulta final? ¿Comentarios? Ruth Escobar, adelante. Sí, solo una confirmación rápida. Entonces, el sistema autoraño de Chicago no se estaría permitiendo usar, ¿verdad? Solo el de cita completa. Es correcto, sí. El único que nosotros utilizamos en la facultad es la nota completa. Ok. ¿Alguna otra consulta? Bien, compañeros, compañeras, antes que nada, pues antes de hacer sus preguntas, quiero agradecer, ¿verdad?, al maestro Oscar Ernesto Cruz por el tiempo que se ha tomado para explicarnos este tema tan importante. Solicitarles nuevamente, ¿verdad?, si tienen alguna duda, es el momento, ¿verdad?, en aras del tiempo sería puntual. Si es el caso, por favor, hacerla en este momento, o caso contrario, pues damos por terminada esta presentación de la unidad de investigación. No sin antes recordarles también, ¿verdad?, que pueden, en caso de dudas posteriores, ¿verdad?, a esta sesión, pueden contactarse con la unidad de investigación a través de su correo, ¿verdad?, que es investigación.jurisprudencia@ues.edu.ncb. Muy amablemente, el maestro Oscar nos lo está colocando en el chat. Y de igual manera, pueden comunicarse con el correo de la coordinación de procesos de graduación, con el de dirección de procesos de graduación, perdón, a efectos de que nosotros podamos también evacuar algunas dudas que ustedes tengan. Bien, ¿existe alguna duda? Bien, creo que no. En ese caso, pues agradecemos a cada uno de ustedes que se pudieron conectar. Esta sesión ha sido grabada, ¿verdad? Va a ser enviada a sus correos institucionales. Por favor, les pido, estén pendientes de sus correos institucionales. Vamos a transmitir a través de un video de YouTube esta sesión. También les vamos a compartir los insumos, ¿verdad? Que ha dicho el maestro Oscar, las guías, ¿verdad? Así que, pues, enhorabuena, gracias por atender este llamado de la dirección de la unidad de investigación, que nuevamente agradecemos. Y pues, de que no existen dudas, damos por terminada este taller, no sin antes recordarles que vamos a tener otro posteriormente eh, en el transcurso del tiempo para efectos de cita estilo Chicago. Y sí, tenemos un video especial para ensayo, para efectos de cultura general, también se los podemos compartir, ¿verdad? Para aquellos que estén haciendo también ensayo en relaciones internacionales, se los podemos compartir también. No obstante, está en nuestro canal de YouTube, Dirección de Procesos de Graduación, ahí también los pueden buscar. De hecho, ese taller lo tuvimos el día viernes 9 de agosto de 2024. Muchas gracias, estimados compañeros y compañeras de Relaciones Internacionales. Ha sido un gusto de mi parte y pues de la dirección haber tenido esta sesión con ustedes. Feliz tarde.